Este seminario tiene el propósito de revelar lo que es la Torá oral, su origen, y luego hacer un paralelismo con la Torá, bueno, ya sea escrita, otros escritos más que vamos a ir viendo, y sobre todo el Nuevo Testamento. ¿Existirá la Torá oral en el Nuevo Testamento? ¿En qué parte estará? Eso es lo que vamos a ver en este seminario, ¿ya? Así que un cordial shalom, bienvenidos a todos ustedes. Solo la historia nos puede hablar del pasado, de algo que ya ocurrió. Pero para creerle a la historia, necesitamos también creer en las personas que lo dicen. Nuevamente nos movemos en un mundo donde no hay certezas. En ese mundo, si el individuo quiere tener un poco de sanidad, debe formar su propio marco de creencias. A través de las experiencias y a través de la razón, deducirá lo que considere para su vida cierto o verdadero. Sin embargo, si quiere saber su origen y su sentido en este mundo, en todo momento depende de la historia, de la memoria que sus antecesores le han legado. Tal persona depende de una tradición, de lo que los hombres y mujeres construyeron antes que él y han decidido enseñarle. De los relatos de las familias enteras han decidido contarle a sus hijos, de culturas que no se han dejado de vencer por el tiempo y han transmitido los conocimientos adquiridos a lo largo de los siglos. Finalmente, tenemos historia y tenemos cultura a aquellos que decidieron dárnosla, gracias a aquellos que quisieron darnos un legado, una tradición. En el caso nuestro, la Torá es nuestra tradición. La Torá es nuestra memoria, herencia del pueblo de Israel. Son las enseñanzas que nos fueron dadas de padres a hijos a través de los milenios y que hemos decidido preservarlas. En lo que nos configura como hijos de Israel, el código que marca nuestro comportamiento moral con las demás personas, con nosotros mismos, con el Creador, y las prácticas que realizamos comunitariamente, en grupos, en casas, la forma en que educamos a nuestros hijos y el sentido que le damos a nuestro futuro. La Torá es el centro del pueblo de Israel. En ella se encuentran nuestras prácticas, la filosofía, la historia del pueblo de Israel. Nos fue dada y la hemos preservado de dos formas distintas. La hemos preservado y nuestros sabios la han preservado de generación en generación, de una manera oral y de una manera escrita. En el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, Mishnah 1, capítulo 1, Moshe recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yehoshua, traducido Josué. Yehoshua, Josué, a los ancianos a los profetas, y los profetas la legaron a los hombres de la gran asamblea. Y ellos afirmaron tres principios: ser circunspecto en el juicio, seguir numerosos discípulos y hacer un cerco en torno a la Torá. Ahora les quiero mostrar un esquema sobre la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita es llamada en hebreo Torá Shevichtav y la Torá oral en hebreo llamada Torá Shebealpeh. La Torá escrita, la Torá Shevichtav, son los textos sagrados que se preservan hasta la actualidad en rollos.
en pergaminos dentro de las casas judías y también en las sinagogas o casas de estudio, o yeshivot. Los primeros rollos de Torá que fueron escritos son los 5 libros del Pentateuco, conocido así popularmente. Estos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo sería Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Y estos, según la tradición de nuestros ancestros, fueron letra por letra escrita por Dios y dado a Moisés. Entonces, cuando hablamos de la Torá Shivchtav, cuando hablamos de la Torá escrita, hacemos referencia al Pentateuco, a estos 5 libros de Moshe. ¿Ya? Y cuando hablamos de la Torá oral, Torá Shebe'al Peh, de la Torá oral se desprende también en varios conceptos y no solamente en uno. Y aquí yo quiero ir aclarando cosas, porque cada vez que se habla de la Torá oral, la persona piensa que se está hablando solamente de la ley judía, la halajá. Y de hecho, dentro del judaísmo hay varios conceptos que realmente se ven dentro del Nuevo Testamento, pero no se sabe distribuir a qué pertenece. Por ejemplo, dentro del mismo concepto halajá, ¿qué es lo que es la halajá? De hecho, halajá se traduce camino. Ya es el camino y la forma de aplicar los preceptos, los misbot, los preceptos de la Torá revelados por Moisés y expresados en el Talmud. Es decir, que si la Torá dice guarda el Shabbat, la Torá te dice la misbah, pero no te dice cómo se guarda. Por lo tanto, la halajá te viene a mostrar que esto es parte de la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral. La Torá te viene a decir cómo se aplica ese precepto. Si hay una misbah, si hay un precepto que dice honra a tu padre y a tu madre, pues la Torá escrita no dice cómo se honra al padre y a la madre. Entonces, ¿cómo la divinidad puede dar un precepto sin explicarlo? ¿Cómo se honra al padre y a la madre? Y así, sucesivamente, por cada precepto de la halajá es el camino, es la forma de aplicar los mandamientos divinos, los misbot, revelados por Moisés y que luego se plasman en el Talmud. Que ya posteriormente vamos a ir viendo todos estos conceptos. Ya entonces, cuando hablamos de Torah oral, no solo hablamos de halajá. Y quiero aclarar también porque hay confusiones a veces con la idea de lo que es Takaná y qué se irá. En el judaísmo, Takaná son tradiciones que han sido puestas por los sabios. Por ejemplo, tenemos la Takaná de Hanukkah. Hanukkah no es un precepto del Pentateuco que diga, creador a Moisés, me celebrarán Hanukkah. Pero es una Takaná. Fueron decretos que los sabios establecieron en algún punto de la historia. Y lo que es Geseirá son cercos de protección para cuidar los mandamientos de la Torah. Por ejemplo, hay un precepto que dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. Y los sabios y los rabinos establecieron cercos para que la persona no jure en vano y le terminen viniendo consecuencias por deudas, le terminen viniendo consecuencias a esa persona negativas. Por ejemplo, el propio Rabbi Yeshua pone una Geseirá y dice, mejor no jures por Jerusalén, dice es la ciudad del gran rey, no jures por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Rabbi Yeshua está poniendo un cerco de protección para que los judíos de esa generación no violen el precepto de jurar en vano. Mejor le dice, mejor no juren. ¿Qué es lo que está estableciendo ahí? Está estableciendo una que se irá. Entonces, las personas que no saben definir estos conceptos meten todo al saco y dicen la halajá. Y no es así, porque la halajá es la idea de cómo llevar a la acción un precepto de la Torah. De la Torah oral también se desprende el musar. Fíjense bien, el musar. El musar nos habla sobre escritos o libros de crecimiento personal. En el musar tenemos lo que es la fe, las plegarias, el recato,
la ética, todo eso tenemos en lo que es el Musar. Número 3, los Midrashim. Los Midrashim son parábolas, relatos explicativos de sucesos o personajes bíblicos. Y de hecho, hay sabios que han escrito Midrashim, parábolas, ya sea de la Torá, como también libros del Tanaj. Pero aquí hablamos de alegorías, hablamos de parábolas, de cuentos, de historias que los sabios también han transmitido para llevar los conceptos de la Torá a un nivel superior. Número 4, tenemos la liturgia y también la Gadá, es decir, la filosofía judía. Y número 5, tenemos la Kabbalah, es decir, la mística judía y los misterios de la Torá. Si tú te fijas, la Torá oral es súper amplia. Tenemos halajá, tenemos musar, midrashim, tenemos Agadá, liturgia y tenemos Kabbalah. Y todo esto es parte de todo el compendio de, llamémosle, la palabra de Dios que le fue entregada a Moisés. Entonces, ¿es la Torá oral mandamiento de hombre? ¿Es la Torá oral mandamiento de demonios? Porque esos han sido los conceptos que se han popularizado en las redes. Entonces, cada uno puede decir, pero de dónde sacamos todo esto? Hay un concepto que en hebreo es llamado Tanaj. El Tanaj es el conjunto de libros que compone la Biblia hebrea. Es mal llamado Antiguo Testamento, ¿ya? En otras religiones, porque es un concepto que un personaje llamado Marción, que odiaba a los judíos, mandó a llamarle a sus escritos. Y de hecho todo eso fue a dar a Roma, y en Roma ya lo legalizaron, y de eso hasta el día de hoy el pueblo cristiano le llama a la Tanaj Antiguo Testamento. Y no es una idea judía ni tampoco es parte de la Torá, sino de Marción, del Ponto, que data del año 110 al 160. Entonces, aparte del Pentateuco, al cual uno se refiere como la Torá, los 5 libros de Moisés, tenemos otros textos escritos que también se consideran sagrados pero no divino. ¿Cuáles son esos escritos? Ahora, quiero explicarle que la palabra Tanaj es un acróstico. Estas letritas que ustedes ven, las de la T, la N, la J, que en hebreo sería la Kaf, son parte de lo que aquí vamos a ver. Primero, la Tanaj está compuesta de lo que es la Torá. Torá significa instrucción, enseñanza, mal llamado ley en las Biblias populares, o Pentateuco. Hablamos desde Génesis hasta Deuteronomio. Después viene la N, ya, o la Nun, en hebreo, que nos habla de los Nevi'im. ¿Quiénes son los Nevi'im? Son los profetas. Ahí tenemos Josué, Jueces, Samuel, bueno, primero Samuel, segundo Samuel, primer rey, segundo rey, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿ya? Y la tercera letra, que vendría siendo la Kaf, que aparece J porque también en algunas, depende de la palabra, a veces se pronuncia como Jaf, ya no Kaf. Algunos le ponen Tanakh y otros Tanaj. Entonces, la Kaf viene de Ketuvim, que se traduce como escritos. Tenemos los Salmos, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Crónicas, ¿okay? Primera crónica, segunda de Crónicas. Todo esto también lo tenemos en lo que es la Tanaj, la Biblia hebrea. Entonces, volviendo al tema de la Torá oral es el complemento de la Torá escrita. Esto quiere decir que lo que se haya escrito en la Torá, es decir, en la Torá propiamente dicha, los 5 libros de Moshe, nos es explicado en la Torá oral. Vamos a ver ahora de dónde viene el concepto de que la Torá oral es válida. ¿Cómo sabemos que la Torá oral existe? ¿Hay alguna alusión en la Torá escrita respecto a esto? Les voy a leer un pasaje del Talmud, Talmud Babli, en el Tratado de Berajot, capítulo 5a, o folio 5a, y aquí vamos a ir viendo qué es lo que nos revela el Talmud. Dijo Rabí Levi Bar Hamá, en nombre de Resh Lakish. ¿Qué significa lo escrito? Entre paréntesis aquí, lo que está en Éxodo 24:12. El Eterno dijo a Moisés, sube a mí
al monte y espera allí. Y te daré las tablas de piedra, la Torá y el mandamiento que he escrito para enseñarles. Hazte la pregunta personalmente. Yo no sé si has leído este pasaje de la Torá o lo has pasado por alto, pero aquí los sabios están haciendo una pregunta. ¿Qué significa lo escrito aquí? Cuando el Eterno le dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra, la Torá y el mandamiento que he escrito para enseñarles. ¿Qué contenían las tablas de la Torá? Las tablas de piedra. ¿Por qué la Torá? Y luego dice, y el mandamiento. Y luego dice que he escrito para enseñarles. Otra persona que no sabe descifrar este texto de la Torá va a pensar que todo es la Torá escrita. Pero si hubiera sido solamente la Torá escrita, ¿por qué? ¿Por qué el Eterno le dice a Moisés, sube que yo te daré la Torá? Pero ¿por qué le dice, te daré las tablas de piedra? Y luego dice la Torá. Y luego dice, y el mandamiento que he escrito para enseñarles. Cuando Moisés subió al monte del el Todopoderoso, le informa que le será entregado un paquete de regalos, tal como está escrito, y te daré las tablas de piedra, la Torá, y el mandamiento que he escrito para enseñarles. ¿Podrá resolver ese enigma de la Torá escrita? Si no tenemos la Torá oral, no podremos resolverlo. Entonces, ¿qué significa cada uno de esas cosas que la Torá escrita está dando mención? Reish Lakish, dice el Talmud, continúa con su explicación. Cuando se habla de tablas de piedra, son los 10 mandamientos, los Aseret Hadibrot, las 10 expresiones, los 10 mandamientos conocidos. Y esto es bastante lógico, ya que de hecho los 10 mandamientos estaban tallados en las tablas de piedra. Ya, continuemos con la explicación. Luego el texto dice la Torá. Esto es Mikra, es decir, la Torá escrita. Ya cuando se dice que Dios le entregó la Torá a Moisés, aquí está hablando de la Torá escrita, los 5 libros, desde Bereshit a Devarim, desde Génesis a Deuteronomio. Luego aparece la frase el mandamiento. Y cuando dice el mandamiento, esto es la Mishnah, que es parte central del Talmud. Ya posteriormente también hablaremos sobre eso. La frase que he escrito, esto a los profetas y escritos, los Nevi'im y los Ketuvim que vimos en el desarrollo de lo que es la Tanaj. Es decir, Moisés recibió también lo que a futuro se iba a escribir a través de los profetas y los escritos. Y la frase, para enseñarles, esto es el Talmud. Esto es lo que nos enseña este tratado del Talmud, Berajot 5a, que todo le fue entregado a Moshe. Ahora, si nos ponemos a analizar un poco, hay varios cabos sueltos. Aquí hay varios cabos sueltos. Por ejemplo, vamos a ir a conectar Binah, a conectar la lógica de todo esto. ¿Cómo es posible que Moshe Rabenu, Moisés recibió la Mishnah? ¿Cómo es posible? Si cuando abrimos el libro de la Mishnah, vemos que dice, Rabí Eliezer dijo que, Rabí Akiva discute, ¿cómo es? ¿Cómo es que Moshe recibió esto si aún no había nacido Rabí Eliezer ni Rabí Akiva? Lo mismo con respecto a los profetas. Y de hecho la Torah misma. ¿Por qué? Es cosa de pensar un poco. ¿Por qué Moshe se disgustó tanto con el incidente del becerro de oro o con la rebelión de Korah, de Coré?
Supuestamente él ya lo sabía. La Torá, como la conocemos, aparte, solo fue escrita al final de los 40 años en el desierto. Según iban transcurriendo los hechos y eran enseñados los preceptos. Por otro lado, el Talmud explícitamente dice que todo le fue entregado a Moshe. Un punto que quiero dejar claro, ante todo, podemos dilucidar que la Torah oral, ya sea la Mishnah, el Talmud, no es la explicación, ya que como vimos, fueron dadas por separado. Y no es lógico que se haya entregado de la explicación de algo que aún no se ha escrito. Entonces podemos establecer que la Torah oral y escrita son dos cosas separadas y una no es la explicación de la otra. El rabino Shlomo Ishak, que data del año 1040 al 1105, conocido como Rashi, uno de los mejores exégetas de la Torá, Rashi en su comentario a las palabras, el precepto, esto de la Mishnah, explica que el Eterno le dijo a Moisés que se ocupen en estudiar la Mishnah. De hecho, Rashi viene a contestar la obvia pregunta de cómo Moshe recibió un par de cientos de años antes en el monte Sinaí lo que Rabí Yudá Anasí escribió en el siglo II. Rabí Yudá Anasí fue la persona, la autoridad en el pueblo judío que llevó a cabo una gran revolución que fue escribir por primera vez la Torah oral, dado, o sea, parte de eso, no toda la Torah oral, parte de la Torah oral, asunto que en generaciones pasadas jamás había pasado. De hecho, cuando vamos a los textos del Nuevo Testamento, yo no conozco ningún libro que haya escrito Rabí Yeshua de Nazaret. Primero, porque a los rabinos de esa época les estaba prohibido escribir la Torah oral. Solamente las enseñanzas eran orales. Claramente hubieron discípulos que hicieron el seguimiento a su historia, a su vida, a sus enseñanzas, pero él no escribió la Torah oral. Rabbi Yeshua la enseñaba, hablaba de la Torah oral, pero nunca la escribió porque estaba prohibido. Entonces, lo que está diciendo Rashi es que Moisés recibió en el monte Sinaí lo que Rabbi Yudá Nasi va a escribir en el siglo II. Moisés no recibió lo que hoy conocemos como la Mishnah, sino que recibió que se ocupen de estudiar Mishnah, es decir, que hay un canal espiritual por el cual Dios habla con su pueblo, que más tarde será escrito en la forma de lo que hoy conocemos como la Mishnah. Es decir, el pueblo de Israel en estos momentos estaba comenzando a nacer y el Todopoderoso insertó en el alma del pueblo de Israel canales, conductos por los cuales más tarde el pueblo podrá entender su palabra. Lo mismo con las palabras de los profetas y escritos. El Eterno abrió los conductos e hizo las aperturas en el pueblo de Israel más tarde, en el momento dado, insertarle la infusión que necesiten en aquel momento. Entonces la Torah oral no es la explicación de nada, sino es otro conducto por el cual el Eterno se comunica, de la misma validez que la Torah escrita. Ahora tú me puedes preguntar, ¿y de dónde sale la Kabbalah? Aquí no se menciona Kabbalah. Sí, pero los sabios también lo explicaron. El tratado de los padres, Pirkei Avot, Mishnah 1, capítulo 1. Está escrito, Moshe kibel Torah mi Sinaí Sará lele Joshua. Traducido, Moisés recibió la Torah del Sinaí, transmitiéndosela luego a Josué. Y todo lo que leímos en la introducción de la diapositiva. Luego Josué se la entrega a los ancianos sucesivamente. ¿Pero qué tiene que ver esto? Mucho, porque el vocablo kibel, que aparece aquí en el texto hebreo, Moshe kibel, kibel es recibió.
se refiere a la Kabbalah, a la recepción. Kabbalah significa recibir y también viene de la raíz lekabel, es decir, Moisés recibió los secretos del cielo de forma directa del Creador. De esta manera Moisés recibió la sabiduría celestial. Entonces, todos los patriarcas y profetas y verdaderos sabios del pueblo de Israel fueron y son cabalistas, mekubalim en hebreo, es decir, receptores y transmisores de la sabiduría espiritual de la Torá, que llamamos la Kabbalah. Ya, es decir, tenemos